hace su vida familiar, duerme, pero los temas fundamentales dentro del aspecto laboral, de posiblemente un sistema educativo, son fuera de la comuna, ¿ya? Por lo cual la participación es un tema bastante importante dada esta migración durante el día de las personas. Pasemos a la siguiente. Dentro del contexto les presentamos en dónde nació este modelo, cómo es un poco este lugar. Como veían en la diapositiva anterior, estamos muy al sur y aparte de eso, nosotros estamos en el Estadio Lo Blanco, que es el límite sur de la municipalidad, de la comuna, ¿ya? Es un lugar que tiene muchas cosas ventajosas, como pueden ver, es un lugar precioso, donde la participación, la actividad física son fundamentales y llama a congregar a las personas, ¿ya? Entonces tenemos ahí algo que es súper importante desde las dependencias y desde los espacios que tenemos para poder congregar. Vamos siguiendo dentro del contexto. Este es el equipo, ¿ya? Un equipo de 16-17 personas que es muy mixto, que este equipo de 17 personas contempla a personas desde el tema administrativo, desde el tema del aseo, profesionales, jefaturas, pero muy importante decir que somos oficina de discapacidad, somos CCR y oficina de discapacidad. Entonces, aquí ocurre que dentro de esto que pide la comunidad, que es lo comunitario, se le suma a que nosotros dependemos de la Dirección de Desarrollo Comunitario, ¿ya? En donde el componente comunitario es muy importante, por supuesto, y no dependemos de salud, en donde la mirada es otra que la que nosotros tenemos y que es la que queremos que se pueda entender al final de esta presentación. Y ahora sí el contexto sociohistórico, ¿ya? Muy importante destacar que en un comienzo de la creación de esta comuna y hasta el año 2000 podríamos decir que un poco después, el tema fundamental en temáticas de discapacidad fue que las personas empezaron a unir. Las personas ya agrupadas empezaron a mostrarse, empezaron a juntarse, las temáticas empezaron a cruzar, ¿ya? Y frente a eso es que aparecimos, por así decir, ¿ya? Estuvimos, nos tomamos la calle, nos tomamos los espacios municipales, los espacios públicos y la gente ya junta empezó a avanzar con causas comunes, empezó a mostrar, por ejemplo, el Carnaval de la Discapacidad, que es lo que vemos en la primera foto, ya que fue una actividad bastante masiva, desde los paseos, ¿ya? Entonces, desde ahí es de donde empieza este contexto histórico. Pasemos a la siguiente. Junto con eso viene la aparición de la Oficina de Discapacidad, en donde el enfoque era psicosocial, ¿ya? Donde en ese momento las acciones eran desde el modelo actual, que era un modelo asistencialista, ¿ya? Entonces, desde esta creación, el objetivo principal fue el de impulsar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad a través de la plena integración social. Perdón, estoy tapando a este lado, ¿ya? Entonces, esta reformulación ya en el año 2007, en el año 2006, en verdad, se basa principalmente en que no es que quienes trabajamos en la temática y quienes quieran hacer acciones tengan que entregar algo específico, tangible a la persona, ¿ya? Sino que lo que se debía entregar eran herramientas, ¿ya? ¿Por qué herramientas? Para que esta gente que ya estaba agrupada y que ya tenían intenciones de poder generar líneas de trabajo, pudiese ser fortalecido el tema comunitario y colaborativo, ¿ya? En donde la participación fuese la piedra angular de de todo este trabajo, ¿ya? Y es así como cambia la segunda parte del objetivo, en donde dice que es impulsar la igualdad de oportunidades a través de la inclusión social de personas con discapacidad, dando énfasis ahora en la integración y en la participación de la vida en comunidad, ¿ya? Pasemos a la siguiente. Es entonces como la comunidad, a partir de algo que se generó desde ellos, empieza a ver respuestas en el accionar y damos juntos paso a poder sentarnos en las mesas de trabajo, poder compartir un vituperio en una mesa y poder poner los papeles y los documentos y lo que vamos a generar en comunidad. Ya no era un grupo que estaba unido, sino que ahora el objetivo era el trabajo colaborativo, en donde entendemos que poder trabajar con más personas implica poder llegar a acciones que individualmente no se pueden, o de forma aislada no se pueden, ¿ya? Entonces, entre la comunidad y la oficina
discapacidad en este momento ya estábamos apuntando hacia el mismo lugar. ¿Ya? No solamente era poder sentarnos y trabajar con respecto a nuestros lineamientos, sino que se empezó a postular a proyectos. ¿Ya? Se empezó a capacitar a la gente con respecto a cómo poder postular y dónde encontrar estos temas. Nos sentamos y vimos también esta instancia como un trabajo en donde podíamos sentarnos y trabajar juntos, desde las manualidades, desde los proyectos más físicos y desde la ocupación de espacio, y que esto tuviese todo el sentido en el momento en que nosotros estamos haciendo y pedimos para poder hacer un trabajo colaborativo. ¿Ya? Pasemos a la siguiente. Como les decíamos antes, desde la Oficina de Discapacidad y Ciencia del Bosque trabajamos según la matriz de la RBC. Hoy en día, aquí, estamos por experiencia exitosa en rehabilitación. Y si vemos la matriz de RBC, entendemos que es imposible analizar solamente desde la temática de salud a las personas y a las comunidades. Y ahí desde donde aparecen 5 líneas muy importantes, en donde está el aspecto de la salud, en donde está el aspecto de la educación, en donde está el aspecto de los medios de sustento que puede tener esta comunidad y que pueden tener las personas, donde aparece el componente social y por último, donde están las herramientas de fomento a la autonomía. Factores que nosotros vemos que son fundamentales dentro del trabajo de la participación. ¿Ya? Sin embargo, en el área de salud, en el cuarto punto nosotros vemos la rehabilitación. Pero la mirada que nosotros tenemos es que la rehabilitación y las acciones en rehabilitación atraviesan a la matriz y no solamente se encasillan dentro de ese ítem en específico de rehabilitación. Entonces, una acción en rehabilitación tiene que tener otros componentes también. Por ejemplo, podría ser en participación política en fomento de la autonomía. Claramente sí, ¿cierto? O sea, una acción en rehabilitación puede tener claramente cruces hacia lo que son los grupos de autoayuda, de recreación, ocio y tiempo libre, en deporte, movilización comunitaria, ¿ya? Desde la asistencia personal, desde el acceso a la justicia, desde el derecho y los deberes. ¿Ya? Y es desde ahí de donde nace esa participación. ¿Ya? Vamos con la siguiente. Hola, buenos días. Bueno, mi misión es un poco contarles cuál es la definición que hoy tenemos como oficina. Y en relación a eso les voy a presentar lo que es la visión de nuestra oficina de la discapacidad de la Comunidad del Bosque. Y pues, si ustedes van leyendo, se van a dar cuenta que tiene 3 ejes centrales y fundamentales. El primero, que es promover, ¿cierto?, el derecho de las personas en situación de discapacidad. Y segundo, desarrollar una sociedad igualitaria y que esta sociedad también sea inclusiva. ¿Ya? Y otro factor importante dentro de nuestra visión, nosotros pensamos y queremos ser un referente nacional en relación a las políticas inclusivas. ¿Ya? Y creo que hasta el momento hemos ido por un buen camino. ¿Ya? Pasemos a la siguiente. Desde la misión de la oficina, nuestro objetivo principal es promover, ¿cierto?, las condiciones que favorezcan la inclusión social de las personas en situación de discapacidad. Además, obviamente, para poder lograr estas condiciones, vamos a utilizar la herramienta de rehabilitación, ¿cierto?, basada en la comunidad. Lo entretenido de esto y lo rico de la matriz es que la matriz va a ser principalmente nuestra carta de navegación dentro de distintos sectores, considerando la multisectorialidad de la comunidad y de la persona. Y contempla también las diferentes dimensiones que la persona o como ser humano tenemos. ¿Ya? Como objetivo general de la oficina, tenemos principalmente la misión de impulsar la inclusión social de las personas en situación de discapacidad mediante la entrega de herramientas, ¿cierto? Y obviamente desarrollar las distintas capacidades de las personas en situación de discapacidad. Haciendo la reflexión, pensando desde la estrategia de la rehabilitación basada en la comunidad, que se centra desde la participación, tenemos que hacer la reflexión que nuestro enfoque está en que las personas tengan un rol colaborador y activo. Y claramente se refleja con mucha nitidez dentro de lo que es la acción, la misión y el objetivo general.
Dentro de la oficina, contextualizándolo un poco, utilizamos como estrategia principal la RBC, que es la rehabilitación basada en la comunidad, contemplando el enfoque biopsicosocial o la multidimensionalidad de la persona. Para dar un poco de respuesta a la visión y el objetivo general, la oficina tiene 4 líneas de trabajo importantes. Primero, que es la promoción, que tiene por objetivo promover los derechos de las personas dentro de la comunidad. Después tenemos la línea de rehabilitación, que tiene por objetivo restaurar la participación de las personas en situación de discapacidad. ¿Ya? Después tenemos la tercera línea, que es la herramienta, sociales para la inclusión, que tiene por objetivo, favorecer el desarrollo de herramientas sociales para la inclusión, tanto en la comunidad organizada como no organizada, y que obviamente estén vinculados con la temática de la discapacidad. Y finalmente tenemos nuestra cuarta línea de trabajo, que es el trabajo intersectorial, que tiene por objetivo, promover la organización de las distintas acciones con los distintos organismos y obviamente para poder establecer y hacer funcionar la red de trabajo. Dentro, claro, ahora la contextualización de por qué estamos hablando un poco desde la oficina, porque claramente el funcionamiento, el objetivo del CCR está dentro de la línea de rehabilitación. Entonces, todos los productos que tenemos como CCR se enmarcan dentro de la estrategia de RBC y también contemplando el enfoque biopsicosocial. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ah, ya. Bueno, ¿cuál es el universo central de personas que atendemos nosotros en el CCR? Son todas aquellas personas adultas, ¿cierto?, que estén en una situación de discapacidad funcional y que requieran de la rehabilitación, ¿cierto?, de una rehabilitación mayor. Principalmente son usuarios que han sufrido accidentes cerebrovasculares o han sufrido alguna amputación de una extremidad, traumatismo encefalocraniano, ¿cierto?, algunas enfermedades progresivas. La única, bueno, a pesar de tener todo esto como prerequisitos, ¿cierto?, de que requiera de esta rehabilitación físico-funcional mayor y que lo más importante es que esté vinculada a algún centro de salud de nuestra comuna, ¿ya? Para contextualizarlo un poco, nuestra comuna se organiza en 6 sectores y cada sector tiene sus CEFANES correspondientes. Entonces también recibimos esas, a eso se refiere cuando las personas tienen inscritas en los centros de salud. Ya. Dentro nuestra metodología, porque al fin y al cabo nuestro objetivo es darle a conocer nuestra metodología de trabajo, y esta metodología que hoy en día estamos aplicando no ha sido un trabajo de un día para otro, sino que ha sido la evolución de años de trabajo, de maduración del equipo y de la cohesión de los profesionales, ¿cierto?, que participan de este equipo. En unas primeras instancias, cuando el CCR se instala en la comuna del Bosque, solamente teníamos un profesional que era un kinesiólogo y una terapeuta ocupacional. En ese entonces las personas, ¿cierto?, los profesionales recibían a estas personas que necesitaban una rehabilitación mayor y hacían una evaluación muy individualizada por área, ¿ya? Hacían un plan de trabajo. Pero el problema que se generaba acá es que no había la instancia de poder analizar y compartir instancias de información colaborativa en relación a ese usuario. Por eso hablamos, ¿cierto?, que la primera instancia del CCR tiene un enfoque de trabajo muy multidisciplinario de las distintas áreas, ¿ya? Después, en una segunda instancia, en un segundo periodo, se suma otro profesional, que en este caso se suma un psicóloga, y se comienza a hacer de esta misma manera. Cada profesional, ¿cierto?, realiza su evaluación, elabora un plan de trabajo, ¿cierto?, pero todavía nos seguíamos compartiendo las experiencias dentro de los profesionales, obviamente pensando siempre en el cumplimiento de objetivos de nuestro usuario o usuaria. Se produce un quiebre donde se suma otro profesional, ¿cierto?, de la rehabilitación, que en este caso se suma un fonoaudiólogo, y este equipo obviamente aumenta su número de prestaciones y existe un trabajador social, un terapeuta ocupacional, un kinesiólogo, un fonoaudiólogo y una psicóloga, donde en una primera instancia se dice, no, tenemos que
reconocer que la persona no solamente se desenvuelve en un lugar, sino que se desenvuelve en distintas partes. Y comenzamos a considerar la expectativa. O sea, ¿usted por qué quiere ingresar a este centro de rehabilitación? ¿Cuál va a ser su objetivo? ¿Ya? En relación a eso, en ese momento, la terapeuta iba un día X a hacer la visita a domicilio, el trabajador social iba otro día a hacer la visita a domicilio y recopilaban todos los antecedentes necesarios, y en la segunda instancia de la evaluación asistía al centro de rehabilitación, donde cada profesional hacía su evaluación según su especialidad. Fue un audiólogo, kinesiólogo, terapeuta ocupacional. Pero ya aquí ya se está contemplando la expectativa del usuario. En relación a ese resultado de evaluación, se hacía un plan. Y en esa instancia, recién toda la gente del equipo se juntaba, decía, la persona, esta es su expectativa, esto es lo que quiere lograr. Por lo tanto, las áreas en relación a esa expectativa comenzaban a realizar sus aportes para ese plan de trabajo para poder cumplir el objetivo. ¿Ya? No. Al siguiente. Y finalmente les voy a contar un poco cómo estamos funcionando hoy en día. Estamos aproximadamente hace ya 3 años aplicando esta metodología, donde nos dimos cuenta. Claro, estamos evaluando la expectativa centrada en la participación de la persona, pero tenemos que considerar las actividades que me permitan, realizar y favorecer esa participación. Y ahí comenzamos, a realizar una evaluación en duplas, donde en la primera instancia aparece el psicólogo con el trabajador social, hacen la evaluación en domicilio y después la persona, ingresa al CCR, se realiza una evaluación, pero aquí cambia, ya que no todos los profesionales por separado hacen su evaluación, sino que los profesionales de manera conjunta realizan una evaluación desde la participación y desde las actividades. Por lo tanto, este momento es clave porque acá ya no todos los profesionales ocupan sus pautas por área, sino que ocupamos una pauta en común que evalúa todas las actividades de la persona. ¿Ya? Lo más interesante que desde el periodo número 3 y el periodo número 4 lo llamamos el periodo de transición desde el enfoque de trabajo inter al transdisciplinario. Lo más interesante de esto es que en estos 2 procesos consideramos la expectativa y sobre todo los planes de trabajo son consensuados. ¿A qué nos referimos que es un plan consensuado? Que la persona es la que propone su objetivo, nosotros hacemos la propuesta de las acciones y finalmente, una vez que está listo este programa de trabajo de intervención, se dice, usuario estimado, acá está su plan de intervención. ¿Usted está de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, desde aquí nosotros le vamos a explicar, toda nuestra metodología de trabajo. No, vuelvo un poquitito. Solamente destacar que el sistema convencional que hoy en día tiene el sistema de salud es que la sala RBC, que desde la estrategia que estamos hablando, solamente incluye un kinesiólogo y un TO inserto en un CEFAM. Inserto en un CEFAM que significa que tiene también acceso a psicología, a fonoaudiología, a nutrición, a trabajador social. Sin embargo, ahí las acciones son absolutamente separadas. ¿Ya? Si es que alguien conoce desde aquí cómo se funciona en un CEFAM, principalmente son horas dedicadas uno a uno. ¿Ya? Sin embargo, en el final de la línea, nosotros presentamos nuestra primera y gran acción transdisciplinaria, en donde transversalmente a las disciplinas existe una acción que fomenta la participación. ¿Ya? Entonces, desde la expectativa y desde el plan de trabajo es desde donde nace el tema transdisciplinario con un paso previo que es interdisciplinario, entre las disciplinas. ¿Ya? Ahora sí pasamos a la siguiente. Entonces, muchas personas llegan al centro con sus interconsultas en donde se hace la recepción. Luego de recibir la interconsulta, nosotros hacemos una estrategia que se llama triage. ¿Ya? Esta estrategia es una herramienta que hicimos para poder hacer un primer contacto con todas estas personas que están en lista de espera. ¿Ya? Poder conocerla en su contexto, poder hacer algunas preguntas fundamentales y que sean previas a la primera evaluación, que también va a ser en domicilio. ¿Ya? En este triage hay 3 objetivos.
ver la pertinencia de la interconsulta, porque hay muchas interconsultas que nos llegan que no tienen un tema de rehabilitación físico-funcional, ¿ya? Y es por eso que hay otros centros de salud en donde se debe atender esa persona. Como antes comentaba Gabriela, con respecto a el universo de personas con las que nosotros trabajamos. La segunda es ver si es que hay una situación médica estable, y la tercera, que corresponda a poder hacer un proceso de rehabilitación y que sea seguro este proceso de rehabilitación, ¿ya? Y la tercera, se me está yendo. Perfecto, sí, el reconocimiento de la red familiar que tiene la persona, ¿ya? Luego viene una evaluación en domicilio, en donde va el trabajador social con la psicóloga a hacer este segundo contacto en domicilio, y luego una evaluación en el centro, que como comentaba Gabriela, es una evaluación en donde estamos todos los profesionales, pero no nos enfocamos ni en kinesiología, ni en fonoaudiología, ni en psicología, nos enfocamos en la participación de la persona. ¿Cuáles son los roles que tiene la persona en su vida? ¿Ya? Y estamos todos juntos. Cada vez que llega una persona a un ingreso, se encuentra como con 8 personas que vamos a hacer en la evaluación. Pero resulta bastante bien. Luego de toda la información recopilada, el levantamiento del plan, que es consensuado. Todo partió desde las expectativas que tiene la persona. Y luego una intervención individual o grupal. Pasemos a la siguiente. ¿Desde dónde son las derivaciones? Principalmente, como decía Gabriela, desde los 6 CEFAM de la comuna, ¿ya? Desde los 3 hospitales base con los que tenemos vinculación por el servicio de salud, que es el Hospital Barros Luco, el Hospital El Pino, el Exequiel González Cortés e incluso el INR PAC de Peñalolén, por trabajar dentro de la misma dinámica. Vamos a la siguiente. Este es el triage, esta es la herramienta. A mí, por lo general, cuando me presentan, me gusta ver la herramienta, ¿ya? Y luego, después también vamos a verlo desde la evaluación. Entonces, este es el triage en donde están los 3 objetivos. Lo primero, saber si es que es pertinente la derivación. Segundo, y con un puntaje de menos 26 para partir un puntaje total, ¿ya? El puntaje total, el triage, es una herramienta de priorización, ¿ya? Entonces, menos 26 puntos si es que no tiene una situación médica estable que le permita llevar a cabo un proceso. Y un punto si es que sí lo tiene, ¿ya? 25 puntos en total, por lo cual una persona con una situación médica que no es estable, que no es seguro hacer un proceso de rehabilitación, inmediatamente queda con puntaje negativo, ¿ya? Porque no podemos comenzar un proceso si es que la seguridad de la persona está dentro de las variables, ¿ya? Tenemos, permiso, desde la edad, el tiempo de evolución, la rehabilitación previa y el potencial funcional, hablamos de la neuroplasticidad que pueda tener en este momento la persona. O sea, de qué tan efectiva puede ser la acción, qué tan oportuna tiene que ser la acción. Y por último, el compromiso familiar y red. Si es que la persona, primero, quiere participar en un proceso de rehabilitación. Segundo, si es que la familia quiere también acompañar como coterapeuta un proceso de rehabilitación basado en la participación. Y como en la red, ¿ya? Esta persona va a tener que venir a evaluación con una persona en donde vamos a vivir el proceso juntos, y la idea es que sea un coterapeuta para que todos en la red podamos hacer y aportar un poquitito para un bien mayor. Pasemos a la siguiente. Entonces, luego del triage viene la evaluación inicial, que la primera parte, el aspecto psicosocial, es en domicilio, ¿ya? 4 aspectos son fundamentales para poder hablar de las actividades de la vida diaria de una persona. Desde cuál es la participación de esta persona en su vida diaria, ¿ya? Tenemos el aspecto psicosocial evaluado en domicilio desde 2 disciplinas, el aspecto comunicativo-cognitivo, el aspecto motor y el aspecto sensorial, evaluado todos juntos desde 3 disciplinas, e incluso 4, con educación diferencial, ¿ya? Todo esto, la participación va asociada a su expectativa. Y todo esto tiene una perspectiva CIF, de la Clasificación Internacional de la Funcionalidad, que es desde donde nosotros miramos este tema, en donde la participación se divide en actividades. Las actividades es lo que va a dar finalmente la descripción de la participación de esta persona. ¿Ya? Pasemos a la siguiente. En el aspecto psicosocial, principalmente una identificación del usuario y del monitor, tanto como de su red. Los antecedentes que tienen salud, los antecedentes habitacionales, económicos, familiares
que son desde el entorno. Y la CIF nos obliga a entender que no es un proceso de salud, sino que es un proceso de salud, que hay una persona con antecedentes personales, con antecedentes del entorno, ¿ya? Y que eso, dentro de este concepto, está la estructura y función, que es lo que se basa el modelo biomédico, ¿ya? Pero es solo una parte de toda una identificación de la persona, ¿ya? Pasemos a la siguiente. Y es desde ahí, desde la participación, donde aparece la exploración de los roles de la persona. La CIF nos define 5 roles, ¿ya? En donde se puede ver la participación de una persona, ¿ya? El rol de autocuidado, el rol familiar, el rol social, el rol de dueña de casa o dueño de casa y el rol laboral educativo. Estos son los 5 roles en donde nosotros podemos evaluar la participación de una persona. Y es desde ahí desde donde nosotros partimos nuestra evaluación, ya estando en el centro. Es los roles previos a la adquisición o este tema de la restricción en la participación de la persona. ¿Cuáles son los roles que esta persona considera sus roles actuales? Y ahora el rol que le damos más importancia y que asociamos a la expectativa que él nos pueda comentar. ¿Ya? Pasemos a la siguiente. Con respecto a esta identificación de la participación es donde aparecen las actividades de la vida diaria. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser las de evaluar? Principalmente desde las actividades básicas, la alimentación, el aseo menor, el aseo mayor, el vestuario, control de esfínteres y aseo perineal. Vamos a la siguiente, que también es del aspecto motor. ¿Cuáles son las transiciones, que son los movimientos del cuerpo con respecto al centro de masa? ¿Cuáles son sus transferencias, que es cuando ya hay que desplazarse? ¿Cómo está el equilibrio, el desplazamiento? Y si es que le corresponde trabajar en planos de escalera, también, porque si yo vivo en un cuarto piso y en verdad no puedo bajar 5 peldaños, mi participación realmente en el extra domicilio está casi abolida, o puede estar casi abolida. Entonces es algo que sumamos. Desde el aspecto comunicativo-cognitivo, vemos desde el aspecto de la comprensión, desde el aspecto de la expresión, desde la interacción social y resolución de problemas, y por último, desde el aspecto de la memoria. Vamos a la siguiente. Por último, desde el aspecto sensorial, en esta evaluación, que les repito, es desde las 3 disciplinas, en el mismo momento, vemos el aspecto visual, auditivo principalmente, pero también contamos con el resto de los otros 3 sentidos, pensando en la persona en su totalidad. Es en hoja nuestra evaluación. ¿Ya? Tenemos una evaluación que parte desde los roles de la persona, y que después hace diferenciación de cuál es la apreciación de la persona y qué es lo que necesita para desenvolverse en cada una de sus actividades para poder ver cómo está su participación. ¿Ya? Vamos, por ejemplo, desde el aspecto motor, y ahí vemos la alimentación, el aseo menor y los antes nombrados. ¿Ya? Vamos por temas de nosotros somos entendidos de que la estructura y función es fundamental, ¿ya? Pero que no es lo que define, por lo cual solamente un pequeño apartado desde esa área, pero seguimos con el aspecto cognitivo. Vamos adelante, desde la diferenciación, desde las actividades básicas instrumentales también de la persona, actividades de la diaria instrumentales, y 2 aspectos que nuevamente, como venimos diciendo harto en la presentación, nacen de la comunidad, nacen de las personas con las que nosotros trabajamos. 2 temáticas fundamentales para ellos, como lo han sido la sexualidad y los cuidados de las personas. ¿Ya? Uno enfocado principalmente en la persona y su entorno, que es el tema de la sexualidad, y los cuidadores, que nuevamente en la red desde donde aparece. Y esa es la temática fundamental que nos presenta. Vamos a la siguiente. Entonces, todo esto ahora lo llevamos a la hoja, al plan de trabajo. ¿Ya? Esta es la herramienta común que nosotros le damos. Ya. Entonces, Benjamín nos acaba de explicar, ¿cierto?, cómo se realiza el proceso de evaluación, recordando siempre que está centrado en la expectativa y en la participación de la persona. Este es nuestro análisis de toda la información de la evaluación realizada, que claramente está desde una perspectiva de la CIF. ¿Por qué de la CIF? Porque la CIF define que el bienestar de salud de una persona está en estrecha relación a cómo vive su participación. Por lo tanto, la CIF también plantea que cuando hay restricciones de la participación nos vamos a encontrar con situaciones de discapacidad.
Por lo tanto, cuando todas las evaluaciones de los profesionales se completa, ¿cierto?, en relación a esta matriz, donde se contemplan factores contextuales, cuáles son los roles que se mantienen y cuáles están restringidos, obviamente haciendo énfasis a la expectativa que está al inicio del plan de evaluación. Se consideran las actividades que se encuentran limitadas, ¿cierto?, y un análisis de la estructura y función. También recordar que la CIF habla que el bienestar de salud de la persona corresponde a la interacción que se producen en todos estos factores, en todas estas dimensiones. ¿Ya? Una vez que ya recopilamos todos los antecedentes, hacemos el diagnóstico del caso del usuario, donde contemplamos los factores contextuales, cuáles son los roles que se encuentran interferidos y explicamos el por qué se encuentran interferidos y especificamos las limitaciones en ciertas actividades en relación a la expectativa y consideramos cuáles son los elementos que puedan estar limitando también las actividades. Se elabora un objetivo general que se hace en consenso con el equipo, contemplando siempre la expectativa del usuario, y se proponen los contenidos de intervención, ¿ya?, por distintas áreas. Si ustedes se dan cuenta, nos vamos a dar que hay acciones de intervención individual y atenciones a nivel grupal. Obviamente, las pertinencias de atención individual van a ser determinadas según los requerimientos específicos de la situación de salud de la persona, ¿cierto? Y la incorporación a un taller de trabajo también va a estar directamente relacionada con la pertinencia de su objetivo, ¿ya? En este caso, el usuario es un usuario de 57 años de edad con diagnóstico de un TEC grave, ¿cierto?, complicado, operado. Tiene una hemorragia subaracnoidea, frontoparietal izquierdo drenado, un hematoma extradural drenado, fractura parietal longitudinal, contusión hemorrágica frontoparietal izquierda y temporal. No tiene antecedentes mórbidos y actualmente usuario presenta restricción en rol de autocuidado, dueño de casa y laboral, y en relación al rol laboral, porque su expectativa está relacionada con su rol laboral, se desempeña como maestro pintor de vehículos en una empresa X, ¿cierto?, con contrato indefinido, y las actividades laborales asociadas están a pintar, pulir y preparar el vehículo, ¿ya? Ahí después se hace la relación que se encuentran limitadas principalmente por la disminución de la fuerza de su extremidad superior derecha, disminución de la fuerza de prensión de la mano derecha y pérdida del equilibrio, y baja tolerancia conductas dirigidas hacia. Es importante mencionar que el usuario se encuentra aún en un periodo de evolución. Contarles un poco, este usuario se hizo la evaluación cuando recién había salido 2 días antes de la dentro se encuentra un periodo de evolución y dentro de los factores contextuales la monitora, que es la esposa, ¿cierto?, presenta un diagnóstico de Parkinson. Se elabora el objetivo general, que es que el usuario desarrolla habilidades para desempeñar su rol laboral como maestro pintor de vehículos, y en relación a eso se hace la propuesta de los procesos de intervención, donde hay acciones del trabajador social junto con el trabajo colaborativo con terapia ocupacional de poder acceder, ¿cierto?, a los beneficios del Registro Nacional de Discapacidad, ¿cierto? También lo importante es que también contemplamos dentro del plan de intervención, ¿cierto?, que la cuidadora presenta un diagnóstico de Parkinson y nuestro centro, ¿cierto?, tiene la oportunidad de ofrecer que ella se pueda incorporar al taller que está pensado para personas que presentan el diagnóstico de Parkinson y se hace la vinculación. Otro aspecto importante es que también se contempla el ámbito de la sexualidad. En este momento esta persona no fue evaluada su sexualidad, pero está contemplada dentro del plan que se tiene que evaluar, ¿cierto?, y ver la pertinencia con la vinculación al taller. ¿Ya? Para ir como un poquito cerrando el plan de intervención, contarles que lo que yo quiero hacer la reflexión es que este es un plan de trabajo integral que contempla todos los factores y la multidimensionalidad de la persona que está en este momento en situación de discapacidad, y que los profesionales del centro contemplan tanto los factores personales y ambientales de la persona, y hay acciones que trascienden a la persona, como por ejemplo la vinculación de la monitora, ¿cierto?, al taller de Parkinson, o, si me vuelvo a la diapositiva anterior, o sea, esa misma,
nos encontramos que se contempla una evaluación de su rol laboral, donde se contemplan evaluaciones en terreno, vinculación con el empleador y también, obviamente, vincular la pertenencia a la vinculación del taller de uso de transporte público, ya que también es otro taller que tenemos como centro. También hay acciones que están focalizadas, ¿cierto?, a la zona de asistencia que pueda estar ejerciendo el monitor o el grupo familiar, ¿cierto? Y también hay educación a través de las consejerías. Por ejemplo, esta persona tenía dificultad en ese momento de manejo conductual, entonces el profesional se hace cargo, ¿cierto?, de poder hacer la educación pertinente para el manejo en el hogar. Si ustedes se dan cuenta, es un plan bastante integral que involucra las acciones grupales, ¿cierto?, que están focalizadas a su objetivo que tiene que ver con restablecer su rol laboral, y también hay acciones que contemplan su entorno. Entonces, como les comentaba, según los resultados de la evaluación se determina cuáles van a ser los procesos de atención. En este caso tenemos atenciones individuales y atenciones grupales. Dentro de las atenciones individuales, obviamente el plan de trabajo está asociado a una expectativa y la relación de intervención individual puede ser con un profesional, dos profesionales, tres profesionales o cuatro profesionales. ¿Ya? Entiéndase quimioterapia, foro, psico, trabajo social, etc. ¿Ya? Lo importante es que, a pesar de que es un trabajo individual, está siempre centrado en la coordinación de las distintas áreas. Y obviamente la intervención individual va a responder a la especificidad individual de la persona. Bueno, desde el trabajo en talleres que se hacen, principalmente destacar que es viene desde la expectativa y desde el trabajo. Aquí también suena. Y desde el trabajo, entendiéndose como entre todos la acción es más potente. ¿Ya? Es una metodología que es súper flexible, dependiendo de los grupos, que es muy colaborativa y que realmente tiene una efectividad que nosotros no dimensionábamos tanto. ¿Ya? Esta parte la vamos a ir pasando rapidito. Entonces, le vamos mostrando el taller de Planificando mi Viaje. ¿Ya? Es para que tienen dentro de su plan de trabajo el objetivo del uso de transporte público, ya sea para el aspecto social, laboral. Entonces, lo trabajamos en comunidad. Pasemos a la siguiente. El taller de sexualidad, en donde se vive tanto la exploración desde uno mismo como la exploración en pareja o junto a otras personas. ¿Ya? Un taller que es muy efectivo. Desde el taller de cuidadores también, en donde se genera un espacio para personas que cuidan a una persona en situación de discapacidad, en donde puedan tener su espacio y poder compartir con otros, siendo que pueden tener muchos de estos espacios, pero la idea es un espacio colaborativo en donde se puedan desarrollar todos estos temas. Adelante, el taller de cocina, personas que dentro de su plan de trabajo tengan la expectativa de restablecer el rol de dueño de casa, en donde haya manipulación de alimentos. Entonces, por ejemplo, hay veces que participa el usuario, hay veces que participa el usuario junto al coterapeuta, al monitor, y nos ocurrió algo muy bonito al trabajar con una pareja, en donde la expectativa principal de él era poder aprender a cocinar cosas antes de que su esposa pudiese capaz de las disciplinas personal que tiene uno. Vamos al siguiente, taller de juegos de salón, donde principalmente desde el poder respetar los turnos, el de poder enfrentarme a distintas problemáticas que tengo que hacer yo la resolución, en donde tengo que compartir, en donde tengo que comunicar, en donde tengo que respetar mi turno para hablar. O sea, finalmente hay bastantes cosas que se trabajan desde ahí. Vamos con el siguiente. Un taller de ergoterapia, que es un taller que es transversal, a diferencia de los anteriores que son cíclicos. O sea, con quienes estamos trabajando de los usuarios participan en los talleres anteriores, este es un taller que es permanente. ¿Ya? Entendiendo la ergoterapia y poder hacer manualidades, trabajos creativos desde la cultura, desde la recreación, son fundamentales en poder promover estados de mantención. Vamos adelante. Taller de expresión emocional, vamos más rápido. ¿Ya? Taller de beneficios sociales, en donde se trabaja con todos los usuarios, ¿ya? Desde cuáles son sus derechos y deberes,
y a dónde podemos gestar estos beneficios sociales, conocerlo. El taller de Parkinson, que es uno de los pocos que está centrado en personas con un tipo de patología. No viene desde la participación, pero sin embargo, este taller está enfocado desde la mantención para poder participar de manera plena en los aspectos sociales y comunitarios. Vamos con el siguiente. Taller de entrenamiento preprotésico, que está muy mal puesto el nombre, pero aún lo tenemos así, porque lo que estamos trabajando es desde el desplazamiento y desde la autonomía ahora. Y luego, cuando ya entendemos todo este proceso de salud que tenemos que vivir, social que tenemos que vivir, nosotros lo enfocamos en poder postular una prótesis que finalmente pueda en parte suplir algo que nunca quisimos que pasase. Y es así como también desde el CEFAM, que está al lado de nosotros, ¿ya? Y con Mauricio, que estaba por ahí, se empiezan a trabajar también temas de estructura y función a través de los talleres. ¿Ya? Entonces aparece el taller de hombro doloroso, en donde están personas con derivaciones por ese diagnóstico que trabajan de manera colaborativa. También está el taller de artrosis, en donde aprovechamos las dependencias municipales que tenemos para poder hacer un buen uso y poder enfocar aún más los trabajos. Vamos a la siguiente. Y esto que es muy importante, que es con lo que vamos a dar paso a nuestro compañero. ¿Ya? Son los talleres deportivos. Tenemos una alta línea de talleres deportivos entre el CCR y la Oficina de Discapacidad, principalmente desde la oficina, y es ahí donde Sebastián nos va a comentar sobre estos talleres. ¿Ya? Sebastián es el encargado de la línea deportiva del CCR. Ya vamos a aprovechar los poquititos minutos que nos quedan porque ya nos pasamos. Pero principalmente desde cómo el CCR también y esta estrategia de rehabilitación se incluye en una línea de trabajo de la municipalidad, de la Oficina de Discapacidad, y aprovechamos los talleres deportivos como una herramienta muy potente en la participación, que es lo que estamos hablando. Y así como la encuesta ciudadana del 2015 nos mostró que el deporte era una de las 4 líneas de trabajo fundamentales, es algo que nosotros, en esta misma visión, hemos intentado fortalecer desde todos lados. Esperamos que haya quedado más o menos clarito desde el modelo de participación para darle paso a Sebastián para la línea deportiva. ¿Sí? ¿No?